Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Esto es al cierre del día, de la jornada, los temas relevantes y trascendentes para el debate y el análisis. Muy buenas noches. Le doy la bienvenida a Jonathan Ruiz. Gracias por estar aquí. Bienvenido, don Enrique Quintana. Buenas noches. Leo, buenas noches. Alejandra Barrales salió triunfadora, vencedora en este proceso interno en el PRD. Una suma de encuestas, fueron 3 casas encuestadoras, de hecho, las que fueron a consultarle a los simpatizantes del PRD cuál era el aspirante a la candidatura de la Ciudad de México que les parecía el más sólido, el más viable. Ahí tiene a los 3, Alejandra Barrales, Salomón Chertorivsky y el doctor Armando Agüed, del brazo del líder del PRD en la Ciudad de México. Y bueno, pues según, no nos dieron a conocer en detalle los números, pero pues dijeron que estas 3 casas encuestadoras hicieron más de 3,000 encuestas y la preferencia es para Alejandra Barrales para que se convierta ya en la candidata del Frente a la Ciudad de México, como usted, don Enrique, había adelantado en este espacio. A pesar de que algunos no me creían. Exacto, dudaron, algunos dudaron. En realidad me parece que no había sorpresa. No sé cuál haya sido el resultado de las encuestas. Sería interesante que en algún momento nos enseñan los números, nos enseñaran las cifras, que no se quedaran como en el caso de Morena, que nunca vimos nada. No, sí, luego sacaron unos que había numeritos, sí es cierto, sí sacaron tal o cual diferencia, pero en realidad no sería raro, no me extrañaría que aún en las encuestas Barrales hubiera sido la triunfadora, porque en los últimos reportes, las últimas encuestas que se publicaron de terceros, Barrales iba claramente adelante de sus otros 2 contendientes. Esto no quita lo que también en redes sociales se ha visto en el curso de la tarde, la evaluación de que sin duda la mejor campaña fue la de Salomón Chertorivsky. Muy activa, muy propositiva, una campaña que estuvo llena de propuestas concretas con temas desde los mercados hasta el uso de la marihuana, digamos, para poner todos los elementos un amplio sobre rango la mesa. exacto. Sí. Sin embargo, me parece que finalmente ganó la relación que Alejandra Barrales había sostenido con el candidato a la presidencia de la República del Frente, Ricardo Anaya, y el hecho de que creo que el factotum de esta encuesta se llama Miguel Mancera, y que Miguel Mancera ya desde hace varias semanas claramente se alineó, respaldó a Ricardo Anaya en esta aventura del Frente. Recuerdo aquellos días en los que aún y cuando surgía un candidato del PRD, no sabíamos si iba a ser el candidato del PRD, ¿no? Recuerdo aquellos pleitos entre tribus que eran comunes para este partido y me sorprende francamente la imagen que hoy vimos con el mismo Salomón, que hizo una muy buena campaña, como ya lo decía Enrique, Agüed, ¿no?, que es secretario de Salud acá en la Ciudad de México, que también pues, estuvo haciendo sus disparos, levantándole la mano a la que parece ser ya la virtual candidata. Y ambos se sumaron, ¿eh? Ambos dijeron, Alejandra, me sumo a tu campaña y a tu equipo y vamos por todo. Coincido contigo, es un gesto de unidad insospechado en el PRD, ¿no? Claro, que es otro PRD también. Es otro, sí, es digamos, otro. No sé si tenga la fuerza que tuvo en su momento. Es que todos los que peleaban ya se fueron, entonces por eso ya no... No hubo monrealazo, como quien dice. No hubo berrinche, no hubo pataleta. A diferencia de lo que pasó en Morena, aquí los 2 contendientes perdedores se alinearon claramente. Y falta ver en dónde quedan, porque eran 2 activos importantes del gobierno de la Ciudad de México. Y vamos a ver si ambos son participantes en el proceso electoral, ya sea como candidatos a diputaciones locales o incluso al Senado por parte del Frente. Creo que el caso de Salomón Chertorivsky notoriamente es un político, funcionario público antes, ahora ya político, que es un activo importante y si no lo aprovecha el Frente, capaz que va a aparecer en otro lado. En otra parte, ¿no? Sí. Sí, el mismo Salomón, pues digo, algo tuvo que ver en que la Ciudad de México estuviera creciendo, digamos, es la economía más fuerte del país, junto con el Estado de México, y aún así la hizo crecer en fechas recientes. Digo, tiene algunos méritos Salomón que seguramente pueden aprovechar como positivos, claro, digamos, en el
en los próximos días, ¿no? En cualquier caso, digo, creo que de todos modos, y me gustaría escuchar su opinión, la candidata o el rival a vencer sigue siendo Claudia Sheinbaum, ¿no? Apoyada por el arrastre que tiene Andrés Manuel, particularmente en la Ciudad de México. Pero aquí hay un punto importante. ¿Alejandra Barrales será la mejor candidata o contrincante contra Claudia Sheinbaum, piensas tú? No, me parece que hubiera sido mejor Salomón. Sí, yo también coincido. Pero bueno, pues yo no decido. Ni voto. Ni voto. Eso lo deciden los perredistas. Me parece que Salomón tenía más elementos para contender con Sheinbaum. Va a haber 2 mujeres y un hombre, por lo menos en los 3 candidatos fuertes. No sé si al final quede algún independiente registrado. No he seguido en detalle si hay aspirantes que lleven el suficiente número de firmas. Sin embargo, hay 3 candidatos fuertes. Y coincido plenamente con Jonathan. Me parece que Alejandra Barrales no va a lograr, por lo menos por lo que se ve hasta ahora, hacerle sombra a la candidata de Morena. De acuerdo a los números que vimos ayer de la encuesta que publicó el Universal, Claudia Sheinbaum lleva todavía una ventaja muy considerable. Y eso que Andrés Manuel López Obrador no ha hecho campaña en la Ciudad de México, como lo hizo, por ejemplo, en Veracruz. En el momento en que empiece a visitar delegaciones y empieza a tener una presencia más activa en la Ciudad de México, me parece que la distancia entre Sheinbaum y el segundo lugar, que ahora claramente es Barrales, se va a agrandar. ¿Coincides? Sí, creo que sí, efectivamente. Digo, Andrés Manuel no ha dejado sentir su peso en un bastión, porque en eso se ha convertido la Ciudad de México, un bastión para Andrés Manuel, que, digo, hay que darle un último comodín a Alejandra. Al final, quien tiene al gobernante en el poder, pues es ella. Cuenta. O es su partido, ¿Y ¿no? eso cuenta? Eso debe tener algún peso. ¿Qué tanto? Pues estaremos por verlo, pero significativamente tiene ventaja Andrés Manuel. Sí, sin duda. Tiene de su lado al jefe del Ejecutivo local, del gobierno, pero la mayoría en la Asamblea, en el Poder Legislativo local, hoy es de Morena. Es de Morena. Hoy apareció una nota por ahí a mediados de la tarde que no es de la Ciudad de México, pero la cito porque es de llamar la atención. Un número muy considerable de perredistas en el Estado de México, Enrique, en municipios como Metepec, Amecamec, en fin, ¿no? Anunciaron su salida masiva del PRD para irse a Morena. Y estoy hablando de cerca de 50,000 militantes. Habrá que ver si es cierto. Se concreta. Porque luego los liderazgos locales le ponen ceros a sus seguidores. A los seguidores. Creo que ayer lo platicábamos, el reto que tiene el frente es que los perredistas respalden a Ricardo Anaya, porque habrá quienes eventualmente se sientan más identificados con el candidato de Morena, con Andrés Manuel López Obrador. En ese sentido, sean 50,000 o sean 5,000, los que sean, creo que es algo que vamos a ver en las siguientes semanas, y es el reto de Ricardo Anaya. ¿Cómo lograr poner tras de sí, más allá del chaleco amarillo que se puso ayer, cómo lograr poner tras de sí a muchos que durante años vieron al PAN como el enemigo, como el partido contra el cual había que pelear, igual que el PRI? Y ahora pues tienen que respaldarlo, no va a faltar quien volte para el otro lado. Así es. Hacemos una pausa, no se vaya, regresamos enseguida. Tenemos el tema del petróleo y la posible afectación en las gasolinas. Atención, volvemos. Economía, cierre de bolsa, negocios, finanzas. Víctor Piz presenta lo más relevante de las noticias al sonar la campana. Con Víctor Piz, lunes a viernes, 3 de la tarde. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. El petróleo a nivel internacional, máximos históricos en por lo menos los últimos, pues poco más de año y medio, más o menos. Déjeme mostrarle las cifras porque sí son, hace mucho tiempo que el petróleo, más de año y medio, no tenía estos niveles. Estos son la cotización de la mezcla mexicana de petróleo, llegando a niveles pues
casi de $59 por barril, 58. Vea usted desde dónde venimos, de enero del año pasado, y cómo se ha ido recuperando el precio del petróleo. Nuestras garantías para este 2018 están en 42, 40, no tengo la cifra exacta, pero... El precio de las coberturas cubierto sí está en 45, 46. Lo puedo checar en un momento. O sea, estamos ahí casi 12, 13 dólares arriba de eso. Esta es la mezcla mexicana, pero vea pues las otras mezclas a nivel internacional. El West Texas International en 64, también con niveles muy elevados de recuperación. Y está me parece el Brent, ¿no? Bueno, estos son hoy el precio promedio de la gasolina. Recordemos que ya no hay un solo precio, ¿no es cierto? Hay distintos por regiones y por proveedores. Así están hoy. Pero mire, esta es como pues estas noticias que para México es pues de doble filo. Esta es la dependencia de los ingresos petroleros en el sector público. Vea usted el cuadro azul fuerte, son los ingresos petroleros, los otros son los no petroleros. Lo cierto es que la hacienda pública ha ido dependiendo cada vez menos de los ingresos petroleros, pero de todos modos, pues ahí todavía hay un margen importante, según la cifra del 2017, cerca del 17%. Y esto es justo lo que plantea la doble navaja. Es decir, es una muy buena noticia en términos de que tenemos más ingresos petroleros en dólares, pero es una mala noticia porque esto afecta los precios de la gasolina. Una precisión al cuadro. Si tú vas a cargar ahorita a Luis Cabrera, una gasolinera que está por aquí en el sur de la ciudad, pues ya está la Magna en 17.11. 17.11, la Magna. 17.11. Si vas a Picacho, también aquí en el sur de la ciudad, cerquita de la salida de la Jusco, está en 17.9. Avenida de las Fuentes, estoy dando datos del sur de la ciudad, que son los que tenemos reportados en aplicaciones en internet. 17.12 en estos momentos. Tlalpan, 17.04 en Tizimín. Entonces, prácticamente en todos lados aquí en el sur de la Ciudad de México está ya la gasolina arriba, la Magna, arriba de 17 pesos, tendiéndola a los 17.10 más o menos. Esto implica una de las partes de la navaja que describes. Es decir, a diferencia del pasado, cuando el gobierno fijaba el precio de la gasolina y no se movía independientemente de lo que pasara con los precios del petróleo o con los precios de la gasolina importada, hoy sí, día con día, se está reflejando. Y ya el incremento del último mes, de los últimos 30 días, anda en 2,5 a 3%, que ya no es poca cosa en términos de incremento, ¿quieres decir? De incremento en la gasolina. Anualizado esto ya estaría hablando de más de 30%. Es un chorro. De incremento anual si se mantuviese este ritmo. Entonces, estamos viviendo esta realidad donde hoy tenemos presiones en el precio del petróleo a nivel internacional que por primera vez, porque esto ocurrió a partir de noviembre, ya se están reflejando claramente en el precio de las gasolinas. El gobierno metió un esquema para suavizar, porque en realidad la gasolina ha aumentado el último mes como 5% en Estados Unidos. Aquí tenemos un incremento del 2,5%, se suavizó un poco, pero a la larga se va a notar. Sí, creo, haría énfasis en lo que dice Enrique. La diferencia que hoy hace el petróleo respecto a lo que ocurría, digamos, hasta hace muy poco tiempo, no sé, 3, 4 años, cuando el 35% de los ingresos del presupuesto pues dependían de ahí. Hoy andamos alrededor del 20%, digo, es una diferencia importante. Y luego tenemos también el hecho del impacto en el precio de los hidrocarburos, ¿no? Justamente los precios ya arriba de 17 pesos para la Magna, cuando apenas hace 15 días hicimos un recorrido en el Financiero y andaban en 16.50, entonces un incremento de 3% en 15 días, ¿no? Lo que argumenta Pemex en este momento, porque acabamos de hablar con ellos, es que, bueno, pues que nos acostumbremos, porque igual como sube, baja, ¿no? Y que eventualmente pues estos precios podrían
podrían reducirse en los próximos días. No obstante, lo que subyace a los precios de la gasolina es justamente una tendencia alcista en el precio del crudo, que es la materia prima, y lo que hemos visto es que hay una economía creciente que no se daba pues desde, una economía en donde todo el mundo literalmente estuviera creciendo, casi todos los países del mundo están creciendo, y estamos viéndolo en Europa, estamos viéndolo en Asia, estamos viéndolo en Estados Unidos, y cuando eso ocurre, pues hay gente moviéndose en las ciudades, la gente demanda gasolina, demanda combustibles, y por ende el precio del crudo sube, además del arreglo de los productores de la OPEP. Claro, de la OPEP. Pero lo que dices es la demanda cuenta, la demanda altera los precios. Y la demanda, exactamente. Y en México hoy pues estamos demandando también más combustibles porque hay más coches en las calles cada vez, digamos lo que digamos, cada vez consumimos más y en consecuencia pues estamos demandando más gasolina. A ver si vemos las gráficas nuevamente, por favor, pero hablas de esta tendencia alcista y lo que vemos en los últimos 12 meses ahí lo demuestra, no solamente en esta, que es la que más nos atañe a nosotros, que es la mezcla mexicana, sino en las internacionales. La historia nos demuestra, Jonathan Enrique, que esto pues no está escrito en piedra y luego esto varía y se modifica. Pero cuando vemos una tendencia así, parece que se mantiene por algunos años, ¿no? 2, 3 o más años. Uno de los factores determinantes es el ritmo de crecimiento de la economía, particularmente de las economías de los países que son altamente consumidores de hidrocarburos. Estados Unidos, Europa, Japón, por citar los casos más notorios. Entonces, hay una buena noticia en el hecho de que Estados Unidos crezca, que crezca más incluso de lo que estaba previsto, porque esto implica que va a demandar productos mexicanos, pero al mismo tiempo demanda combustibles. Claro. Demanda gasolinas. Y por ende suben los precios. En el pasado, otra vez quiero contrastar, en el pasado esto no se notaba en México. Cuando subía el precio del petróleo era una excelente noticia, hacíamos fiesta. Teníamos más ingresos. Hacíamos fiesta en México porque ya no había problemas en las finanzas públicas. Ahora resulta que ya no somos país petrolero, que entre el gas LP, gas natural, turbocina, gasolina, todo lo que importamos, pues ya nos comemos todos los ingresos de dólares que obtenemos con la exportación y salimos debiendo. Hay un déficit. Entonces ya no es tan buena noticia para México que haya un alto precio del petróleo. Lo es para Pemex, lo es en alguna medida para las finanzas públicas, ya no para el conjunto de la economía. Ojo, atención, lo que vamos a ver es una tendencia similar a la que está ocurriendo en Estados Unidos, pero la escasez de infraestructura en México que todavía tenemos y sufrimos, ¿no? Nos está reflejando diferencias considerables, y lo digo en el precio de la gasolina. Hoy, literalmente esta noche, el precio de la gasolina promedio en Estados Unidos, en la bomba, es el equivalente a 12 pesos con 65 centavos, ¿no? Ya de hecho las conversiones contra un precio de 17 pesos que es el que estamos discutiendo. ¿Por qué? Bueno, pues porque aquí el transporte cuesta más, porque en lugar de transportarlo por tubos, lo transportamos en camiones. Evidentemente hay una deficiencia ahí, ¿no? Lo que tendremos que ver, y esto es lo que cuesta trabajo acostumbrarse, es que en el largo plazo habrán, de hecho el Financiero reportó esta semana, hay 23 proyectos en construcción de almacenamiento de combustibles, hay 4 proyectos de ductos que empiezan ya a llenar de infraestructura el país o que empiezan justamente a facilitar el transporte y que deberían traer una bajar el precio. Por supuesto. Vamos a ver si sucede. Rápidamente, antes de irnos, un comentario sobre las campañas, Enrique, porque este es un tema que luego se traslada al terreno político de forma inmediata, ¿no es cierto? Sobre todo cuando escuchamos a Andrés Manuel su insistente visión de construir más refinerías para no enfrentarnos a estas cosas y que nosotros refinemos nuestros propios derivados y nuestros combustibles. Esto lo veremos en los discursos de las campañas mañana y vamos a ver el precio de la gasolina. ¿Esto fortalece la visión de que hay que echar para atrás la reforma? No, porque ya se ha dicho muchas veces, una refinería tarda en construirse de 6 a 8 años. Entonces, si cualquiera que llegue al gobierno, López Obrador, si trae esa propuesta en 2018, pues va a estar generando los primeros barriles de gasolina, va a estar saliendo la primera gasolina después de que él ya haya dejado el gobierno. Y probablemente para entonces el precio del petróleo está en la lona, porque tenemos más y más coches eléctricos, más y más coches híbridos, claro. Y hay una demanda estructuralmente cayendo en el precio del petróleo. Tenías toda la razón cuando decías, aguas, porque esto es para arriba y para abajo. Entonces, los tejanos en particular son muy buenos para adaptarse a un precio de la gasolina que les hace rentable
la producción en el nuevo sistema productivo que es el shale, el petróleo que sale de capas de piedra de las rutitas. No me extrañaría que en unos cuantos meses, ni siquiera en años, sino en unos cuantos meses, tengamos un incremento importante de la producción de petróleo en Estados Unidos que haga que los precios se vayan para abajo. Claro. Eso es factible. Una precisión, por el dato que pedías, la cobertura está en $46. 46. Y hoy estamos en 58, ¿no es cierto? 58 y fracción, efectivamente, estamos al borde ya de los 60. Tendremos que, si es que se mantiene la tendencia, acostumbrarnos ahora a ese nuevo dato, ¿no? Porque andábamos tristemente hasta en 18.90, recuerdo un dato hace 2 años. Sí. Y el precio en el presupuesto, bueno, pues el esperado es de 48.5, ¿no? Digamos, son las referencias más comunes a las que solemos acudir. Bueno, Hacienda estará contenta, el Tesoro Nacional estará contento, los que programan el presupuesto el año entrante pues verán alguna bonanza, no así pues todos los que consumimos gasolina. Pausa, regresamos con nuevas órdenes de extradición hoy anunciadas por la PGR. Adivinen contra quién. Mauricio Mejía tiene la información más oportuna para la sobremesa, cultura, espectáculos y deportes. Expreso Doble, lunes a viernes, primera emisión, 3:45 de la tarde. Segunda emisión, 6:45 de la tarde. Porque reconoces lo importante, El Financiero Bloomberg. La Procuraduría General de la República anunció hoy que finalmente, y ahora haremos un análisis de si tiene que ver todo el debate político que hemos visto en los últimos días allá en Chihuahua, pero finalmente emite órdenes, solicitudes de extradición en contra del señor César Duarte, ex gobernador de Chihuahua. Lo anunció la Procuraduría General de la República. Hay dos... este hombre que es el encargado de despacho, me parece, ¿no? O el procurador en funciones, pero dos órdenes de extradición que provienen de la Fiscalía Local de Chihuahua por delitos de corrupción y uno más por delitos electorales que proviene más bien de la FEPADE. En total hay 11 causas penales en contra de César Duarte. ¿Tiene que ver con lo que hemos visto con Corral y toda su escénica puesta en marcha de la caravana y eso? ¿O es un curso que venía jurídico en la PGR? No, ¿cómo crees que va a tener que ver? En absoluto. Ya la PGR tenía preparado desde hace tiempo. Fue pura coincidencia. Es una coincidencia de calendarios, de fechas. Pura coincidencia que ahora se emitiera esta solicitud de extradición. No, claro que sí. Evidentemente es una respuesta del gobierno federal. Yo creo que ya lo tenían listo para usarlo en el momento adecuado. Pero cuidado, porque uno pensaría que cuando se hace esta solicitud de extradición, pues el sujeto ya está localizado. No solo localizado, sino guardado. Y hoy se le preguntó en la conferencia de prensa a Alberto Elías. Y dijo bueno, no. Tenemos la sospecha de un par de países donde podría estar. No quiso decir dónde. Bueno, y dijo que por no violar el debido proceso, ¿no? Sí, correcto. Pero en realidad primero que lo pesquen. Porque si no, pues la extradición va a ser un buen deseo y una carta política nada más. En cualquier caso, digo... hemos visto ya con cierta frecuencia pues a los exgobernadores circulando ante las cámaras, no precisamente cámaras que les son agradables, ¿no? Las cámaras en los juzgados y en las cárceles. ¿no? Y algunos están tocando fierros de manera directa. Entonces, lo que yo diría es que, y le voy a hacer un poco al abogado del diablo, es que si bien esto puede deberse a un acto evidentemente político, creo que en pos del Estado de Derecho, que pues entiendo, perseguimos todos, pues se debe justamente agotar las instancias de revisión para estos gobernadores que presumiblemente cometieron actos ilícitos. O sea, creo que el jugar en contra y esconder estas posibilidades de perseguir a quien haya cometido un delito, pues creo que estaría mal. Pues en cualquier caso, creo, y me parece ahí, insisto, un poco al abogado del diablo, porque el mismo presidente Peña lo destacaba hace unos días, si no se había ejercido como nunca la justicia en contra de gobernadores. Creo que sí es de destacar
tanto lo mal que pudieron haber actuado los gobernadores como el hecho de que los se han les esté perseguido. persiguiendo, Sí. ¿no? Un tema ahí importante, y yo lo ignoro por completo, la diferencia jurídica entre orden de detención con fines de extradición a directamente la solicitud de extradición, cuando, como tú apuntas, pues ni siquiera está detenido, ¿no? Sí, solicitud, pues cuando lo pesquen seguramente Primero que lo podría detengan, ser ¿no? procedente. Supongo que es un tema de verbalización. Un tecnicismo. Pero bueno, primero hay que decirle a la Interpol, que es la Lo instancia busque. de coordinación policial a nivel internacional, que lo busque y que lo resguarde. Y ya que lo tenga guardado, pues entonces habría la posibilidad de que se lo trajeran a México. Pero haciendo un poco eco de lo que dice Jonathan, es una gran paradoja. Nunca en la historia tantos gobernadores habían sido Así es. procesados. No sé si vayan a detener y encarcelar a César Duarte, pero si lo hacen, bueno, hay que sumarle Eugenio Hernández, Tomás Yarrington, los dos de Tamaulipas, Javier Duarte de Roberto Veracruz, Borge. Roberto Borge de Quintana Roo, el de Sonora, Padres, El Guillermo señor Padres, Padres, sí. ahora César Duarte de Chihuahua. Y de todos los partidos. Bueno, no es un PAN, partido único. PAN Bueno, y PRI, nos falta un perredista, ¿no? básicamente. Pero sí. Bueno, ya habrá candidatos. PAN y PRI, básicamente. Pero la imagen que hay, pues es que hay un montón de corrupción, es cierto, y no logra imponerse, a pesar de hechos como el que hoy sucedió, la percepción de que este gobierno es quizás el que más ha perseguido a gobernadores corruptos. Vamos a ver mañana al señor Corral, Javier Corral, allá en Chihuahua, diciendo, ya ven, me hicieron caso, tenía yo razón, solamente lo van a detener porque yo estuve presionando y porque amenacé con hacer una marcha. ¿Ves ese en la palestra al señor gobernador? No, no amenazó. Él dice que va a hacer la marcha pidiendo dinero. A él no le interesaba Duarte, si no quiere sus 700 millones. 700 millones bien valen una marcha, entonces se va a echar la caminata de Juárez a la ¿Son Ciudad cuántos de México. kilómetros? Muchísimos, ¿verdad? Pues son como, ¿qué? 2,000, 3,000. 500, sí. Menos de 700 millones. Muy bien, bueno, pues así están las cosas. Jonathan, gracias. Buenas Leo. noches, don Enrique, gracias, buenas noches. Buenas noches. Y gracias a usted por la gentileza de su atención. No se despegue. A continuación, la entrevista de Adela Micha. En esta ocasión, el nuevo flamante secretario de Gobernación, el señor Alfonso Navarrete Prida, en entrevista con Adela Micha. Buenas noches.